Sumatra. Hoy entrevistamos a Pablo Cocosioni, ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos acá en Sumatra por hacer una merienda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá, bueno, en un lugar muy querido para nosotros. ¿Qué vas a merendar hoy? Estimo que una merienda saludable, no queda otra a esta altura. Una elección particular, ¿por qué? Recomendación médica y para sobrellevar un poco el ritmo de la gestión tratamos de cuidarnos dentro de lo posible. ¿La merienda está incluida en tu día a día, generalmente? Mi merienda suelen ser sanguchitos de las estaciones de servicio, y mi almuerzo suelen ser hamburguesas de las estaciones de servicio y mi desayuno suelen ser café de las estaciones de servicio. Así que normalmente en viaje es eso, así que cuando puedo, bueno, trato de mejorar un poco la ingesta. Claro, todo muy al paso. Me imagino que la gestión no te permite tanto tiempo de cocinar. Quizás fines de semana sos de cocinar, así anfitrión en tu casa, ¿no? Fines de semana solemos tener reuniones de seguimiento de la operatividad policial con todo el equipo, muchas veces con el gobernador, sábados, domingos, recorrida por localidades, realización de actos, operativos en cancha, operativos especiales, así que complicado. Para nosotros no hay mucha distinción de semana y fin de... Entonces todo muy comida al paso. ¿Sumatra conocías? Sí, de hecho creo que en algún momento nos juntamos acá antes de asumir el gobierno a tener algunas reuniones con quienes eran parte del equipo. Estábamos haciendo planes y proyectos por si alguna vez nos tocaba hacernos cargo del gobierno de la provincia. Así que nos hemos tomado algunos cafés con los muchachos por acá. Se gestó acá, es interesante eso, ¿no? Se han gestado cosas acá y hoy en este presente como ministro de Justicia y Seguridad haciendo esta nota acá en Sumatra. ¿Te parece que recibamos la merienda? Sí, por supuesto. Gracias. Bueno, Pablo, ya con la merienda acá, qué pinta que tiene, ¿no? La verdad que anda muy bien, sí. Me decías que se han juntado acá a planificar por si alguna vez les tocaba conducir la provincia y hoy lo están haciendo. ¿En qué época más o menos me estás hablando? ¿Tenés fechas en tu cabeza? Hubo varias etapas. Creo que a los meses de haber dejado la gestión provincial, por ahí muy embrionariamente empezamos a trabajar un plan de seguridad. Después creo que cuando Maxi Puyaro hace una muy buena elección intermedia para la Senaduría Nacional, ya empezamos directamente a convocar a los equipos porque veíamos que ya iba siendo algo de mucha probabilidad. Y bueno, después directamente de las PASO provinciales, incluso con gente de los equipos técnicos de todo el espectro que conforma el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, y ya con una cierta expectativa cada vez más cercana de que podía pasar, bueno, hasta que finalmente pasó y en un momento nos fue corto el tiempo porque la verdad que se pasó volando y llegó el momento y llegó el 11 de diciembre y así que bueno, salimos a la carga. Sabemos que no son improvisados, hemos charlado con gente del ministerio, tanto Lucía Masneri como Georgina Urciani, y sabemos que hubo un arduo trabajo atrás de afrontar esta gestión. Sos una persona con una amplia trayectoria, estamos hablando de 2019 cuando dejaron la provincia y ahora estamos ya en 2025, pero no comienza ahí tu camino. Quisiera saber cuándo comienza. En algún momento me presentaban como el joven funcionario, ahora me presentan como el funcionario. Bueno, tuvimos un inicio en la carrera profesional como abogado,
en la docencia universitaria y allá por, si no me equivoco, 2007, 2008, empecé como asistente en la Secretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad. Y bueno, después una cuestión fue llevando a la otra, fui conociendo un poco primero el ámbito carcelario. En 2011 hubo que cubrir la dirección de la cárcel de Coronda, que en aquel entonces era la cárcel más poblada de la provincia, ahora compite con Piñero. Y bueno, me mandaron de director. Al poco tiempo fui director del servicio penitenciario y bueno, de alguna manera fui desarrollando internamente una carrera, pero empezando un poco de abajo dentro de lo que son las funciones de la planta política, no de carrera. Hablamos, me comentabas recién que sos abogado. ¿Cuándo decidís ser abogado o estudiar, si se quiere, abogacía? No sé si fue una decisión consciente. Mis gustos en materia de estudio, tal vez a los 17, 18 años, pasaban tal vez por filosofía, música, literatura, y después de un riguroso análisis decidí que tal vez no tenía el perfil para la docencia, que era a lo mejor gran parte del desempeño laboral que esas carreras ofrecían. Así que bueno, abogacía tiene esto de ser un poco una carrera comodín, que por ahí nos hace creer que podemos ocupar todas las funciones sociales solo con ser abogado, pero bueno, tiene una cierta amplitud desde la función pública, el ejercicio profesional, y como tenía algunos componentes de ciencias sociales, filosofía, me pareció interesante como formación general, incluso ser abogado, más allá de que no pensaba ejercer, cosa que después terminé haciendo. Incluso me decías, no me veía dentro de la docencia, que era una posibilidad dentro de la carrera, y docente de la UNL, ¿cómo fue al final? ¿Te terminó enamorando la docencia o no? Sí, totalmente, pero la docencia, son distintas aptitudes y perfiles que hay que tener. Tal vez la docencia universitaria y en materias más avanzadas, imagínate que yo solía tener grupo, ahora estoy con licencia por el cargo actual, pero solía tener cursos de no más de 18 personas, con lo cual uno puede tener un trabajo mucho más individualizado, hacer pequeñas incursiones en lo que es la investigación científica y jurídica. Muchos de mis exalumnos, ahora algunos son funcionarios, son fiscales, alguno que otro es juez por ahí. Así que bueno, es una tarea que la viví, fue algo muy positivo y sigue siendo, estoy en un paréntesis, pero es el proyecto que sigo teniendo para cuando el día de mañana me toque dejar la función política. ¿Sentís que tuviste algo que ver en las decisiones de estos alumnos que andan ahí dentro de la función pública, algunos? Mirá, no sé si a título personal, pero se ve que la materia les terminó gustando porque muchos se dedicaron al derecho penal. De hecho, actuales postulantes en concursos de jueces, fiscales, actuales fiscales, son de alguna manera consecuencia de, en algún momento éramos la única cátedra que daba litigación penal de acuerdo al nuevo sistema penal por audiencias, y muchos están aplicando ese sistema en su trabajo hoy. ¿Y de la abogacía a la política, cómo llegas? ¿Cuál fue el nexo, digamos? Empiezo y hasta el día de hoy, en algún sentido, me sigo considerando más como un perfil técnico. Yo no provengo de la militancia partidaria, aunque sí soy afiliado y militante de la Unión Cívica Radical hoy, pero lo fui luego de ser funcionario. Entré por una cuestión tal vez de una necesidad de funciones que son políticas pero que tienen una dimensión técnica. Mi trabajo era al principio hacer un relevamiento y conducir un estudio de las plazas carcelarias. En esa época todos los presos estaban en comisaría porque las cárceles no había lugar, para proyectar un plan de obra pública carcelaria. Es decir, suena muy lindo y muy glamoroso, teníamos que ir a contar y medir celda por celda, qué lugar tenían, cuántos metros cuadrados, las ventanas, las puertas, las condiciones de seguridad,
para algún día se supone que presentar un informe para que los secretarios y ministros elaboren un plan de obra pública para construir cárceles, las cárceles que hacían falta para que no hubiera presos en las seccionales policiales en Santa Fe. De ahí pasé a tener una función casi de inspección jurídica, de articular con los viejos juzgados de ejecución en Las Flores y en Coronda, con lo cual mi trabajo era básicamente estar en la cárcel todo el día, interactuar con los privados de libertad, con los funcionarios penitenciarios, entraba a los pabellones, me he quedado a dormir en la cárcel, pero eran trabajos más bien de formación técnica que después, poco a poco, fueron mutando en algún grado de injerencia en decisiones políticas, cada vez en mayor medida, hasta que, bueno, en algún momento tuve que asumir que estaba en una función claramente de conducción política, pero fue algo que no fue producto de una decisión voluntaria, sino a lo mejor del decurso normal del trabajo que se estaba haciendo. La verdad es que nunca nadie me preguntó de qué partido era, ni a quién había votado. Lo que se buscaba, y es lo que trato de reflejar en la conformación de los equipos actualmente, es gente que fuera competente para el cargo y que fundamentalmente tuviera compromiso y ganas de trabajar. Después la cuestión ideológica era absolutamente secundaria. ¿Quién fue la primera persona que te acerca y que se acerca a vos y te dice: Pablo, nos gustaría que seas director, por ejemplo, de la cárcel de Coronda? En aquel entonces yo ya había entrado por recomendación de algunos actores del ámbito universitario. Yo estaba en proyectos de investigación y de extensión en la Universidad Nacional del Litoral, y una persona que es actualmente docente e investigadora, la doctora Vanina Ferrecio, me recomienda porque ella iba a dejar un cargo vacante, y entro como asistente técnico. Años después, en esa época estaba el doctor Mariano Buffarini como director general del Servicio Penitenciario, el ministro era Daniel Cuenca, el ministro de Seguridad. Se me ofrece ir a la cárcel de Coronda y bueno, después de ahí uno se empieza por ahí a tener cierta vinculación. Un día suena el teléfono y por ahí llama y era el gobernador. ¿Qué sabía yo? ¿Qué había que hacer? ¿Qué había que decir? Y bueno, estar, si se quiere, en la mesa de decisión, en la cocina donde se planifican las cosas, fue algo que también pasó de manera muy, muy gradual. No es que a mí me invitaron a decir: che, ¿querés venir a ser director jefe? Empezamos a trabajar y cuando nos dimos cuenta, en el equipo estábamos realmente llevando adelante programas de políticas públicas, y que además tuve la suerte de estar muchos años en la misma área, con lo cual en seguridad no es común que el que empieza algo lo termine, porque claro, es un área muy volátil. El servicio penitenciario venía de épocas de motines, fugas, demás. Entonces normalmente cambiaban de director general cada algunos meses o cada un año. Y la verdad que tuve la oportunidad en un momento de, por ejemplo, planificar la construcción de una cárcel y después ir y llegar y cortar la cinta años después. ¿Cuál sentís de todos estos lugares donde te tocó trabajar que fue el que más te forjó y el que más cosas te dejó de aprendizaje para el lugar que ocupas hoy? Y es muy difícil. La verdad es que hemos pasado por varios lugares. De todo siempre te queda algo. Tengo recuerdo de aprendizajes muy importantes de estar en la cárcel de Coronda, que además fue mi primera experiencia conduciendo un proceso y un equipo de trabajo, porque antes estaba como asesor. Tengo muy buenos recuerdos de la época de director general. Ahí empezaron, bueno, de hecho, como fui secretario después, la persona que mandábamos a representarnos cuando presentaban un habeas corpus por las condiciones de detención, quejándose los presos y demás, era la doctora Lucía Masneri, que se la robamos a la defensa pública y la verdad que ganamos una extraordinaria funcionaria para la seguridad en la provincia de Santa Fe. Después en la legislatura, trabajando junto con Maxi Puyaro,
junto con Fabián Bastía. Estuve bastante en lo que fue la comisión de acuerdo, es decir, el ámbito donde se seleccionan los funcionarios judiciales y se aplica el régimen disciplinario para fiscales. Y la verdad que eso por ahí te da otro panorama de cosas que yo hasta ese momento no sabía que estaban, porque había estado siempre en el Ejecutivo. Tuve un paso por el gobierno municipal en Santo Tomé, en el área de servicios públicos, y ahí también aprendés un montón de cosas más de maquinaria, de logística, de sistema de obra pública, de servicios públicos, de conducción de equipos de trabajo, que a la larga te terminan sirviendo porque te dan un panorama mucho más integral de lo que es la función pública, que a lo mejor en los inicios de mi formación lo único que conocía era la cárcel, y la verdad que hay muchísimos problemas más allá del sistema penitenciario o incluso del sistema de seguridad. Hablabas de que fuiste parte del equipo de la Municipalidad de Santo Tomé. ¿Naciste en Santo Tomé, Pablo? Nací en Santo Tomé, viví toda mi vida en Santo Tomé y sigo viviendo, a excepción de dos factores. Uno, que cuando fui director de la cárcel de Coronda, viví en Coronda y después un tiempo en Santa Fe. Y ahora mantengo doble residencia en Santo Tomé y en Rosario, que es un lugar particularmente demandante en cuestiones de seguridad. Hay una diferencia abismal, me imagino, entre Santo Tomé y Rosario. Lo hablábamos con Georgina en una entrevista que hicimos acá también en el lado Sumatra, y ella decía que era de un pueblito y después terminó viviendo en Rosario, y lo que le costó a ella adaptarse a las condiciones de la diferencia de una ciudad y la otra, el transporte público, de aprender a manejarse. ¿Cómo lo llevas vos? ¿Extrañás, capaz? A ver, no es extrañar porque voy y vuelvo todo el tiempo, pero sí, siempre me costó un poco habituarme a las ciudades grandes. Ahora llega un momento que ya me estoy acostumbrando y lo estoy conociendo, pero son dinámicas totalmente distintas. Bueno, todos en el equipo venimos, Santiago es acá de Santa Fe, Lucía es jujeña en su origen, Georgina de Santa Isabel, bueno, Maxi de Hugues. Venimos todos de lugares distintos y muchos de ciudades medianas o chicas o de pueblos. Y la verdad que también forma parte de esto, imagínate, de Santo Tomé, Santa Fe, Coronda, Rosario, no hay dos que sean iguales. Así que, pero es muy linda la posibilidad de trabajar en distintos lugares, de entender las problemáticas, porque muchas veces uno se enfoca en las problemáticas de las ciudades grandes o de lo que uno conoce, y uno después, por esta función, terminás conociendo Tostado, terminás conociendo Logroño, Pozo Borrado, Hugues, Malabrigo, Venado Tuerto, Firmar, Rufino. Digo, lo vasta que es la provincia, las zonas rurales. Las zonas rurales que por ahí uno, normalmente los ministros de seguridad están con el tema de seguridad en las ciudades grandes. Cuando se llegan a ocupar del tema rural, ya se terminó el gobierno. Bueno, estamos con una política en seguridad rural. Y también eso un poco demuestra lo complejo que es esto, pero a la vez lo importante que es reposar en un equipo serio, bien armado y profesional, porque son en definitiva ellos lo que nos permiten estar presentes en cada una de las localidades grandes, pequeñas y medianas de toda la provincia. ¿Sentís que estás en el lugar que querés estar, en el paso más trascendental de tu carrera? Sí, sin duda. Realmente para mí no fue una cuestión que uno buscó intencionalmente, pero sí, a ver, para alguien que no viene originariamente del ámbito, digo, yo no era un dirigente político antes de estar acá, a diferencia de otros colegas ministros que por ahí tienen trayectoria de cargos electivos o de ganar una senaduría o de ser intendente. En mi caso, la verdad es que muchas veces me he sentido más cerca a un funcionario de carrera o abocado a una cierta cuestión de su competencia y no como un funcionario de perfil político, con lo cual ya haber llegado a secretario me parecía el tope de mi carrera, de hecho así lo consideraba. En algún punto creo que teníamos la expectativa, no como algo positivo o negativo,
uno esperaba que lo más natural era que Maxi ofreciera este cargo a alguien con un perfil más claramente de dirigente político, con lo cual también hubiera estado totalmente dispuesto a acompañar la gestión de otro ministro. Bueno, tocó y tuve un ofrecimiento que realmente fue muy generoso por parte de Maxi, que implicó un voto de confianza muy grande, pero no solo a mi persona, sino a un grupo de trabajo. Muchos somos los mismos que venimos, digo, a mi equipo lo tengo a Santiago Mascheroni, que fue diputado un montón de veces, que fue uno de los redactores de la Comisión del Código Procesal Penal. Lo tengo a Omar Pereira, que es veterano de guerra de Malvinas y comandante general de la Gendarmería Nacional. Lucía Masneri, que es la persona que más conoce de servicios y sistemas penitenciarios, a mi criterio, en Argentina. Giorgina Orsiani, que venía de ser diputada, es decir, viene de un cargo electivo en el mandato anterior. Virginia Coudanes, que es una referente política muy fuerte en el departamento La Capital. Carlos Torres, que fue intendente de Firmat y está en la Agencia Provincial de Seguridad Vial, y así podría seguir con todos los subsecretarios, directores, asistentes técnicos. Pues la verdad que es un equipo que yo creo que hay que valorar, que en lo personal fue hasta una sorpresa, porque uno no esperaba. Digo, bueno, Maximiliano Puyaro fue ministro, lo mínimo que uno esperaba que me dijera, che, tal cargo va a tal persona, aquel. Y la verdad que fue muy generoso en el armado del ministerio y nos permitió hacer una propuesta de trabajo con perfiles que son una combinación de gente con mucha experiencia en algunas áreas, con mucha experticia técnica, pero también con mucha fortaleza desde lo político, con mucho equilibrio territorial. Tenemos gente de todos lados. En todo lugar donde hay un problema de seguridad, una cuestión, algo que resolver, yo en 20 minutos te puedo decir, está fulano yendo para allá. Tenemos gente en toda la provincia atendiendo las problemáticas de seguridad, trabajando junto con la policía en cada uno de los 19 departamentos. Y bueno, esperamos, por supuesto, uno nunca se siente del todo a la altura, pero esperamos retribuir con trabajo y con resultados positivos la confianza que se nos dio. Tienen un equipo sumamente preparado, como vos recién lo decías, y lo demuestra su trayectoria y sobre todo su conocimiento técnico. Y para eso están ante un paso muy importante, histórico diría. Estamos a muy poco tiempo de las elecciones convencional constituyente y tienen un desafío histórico. Realmente van a ser parte de un cambio de la provincia que va a marcar un antes y un después. Quisiera saber cómo ves el grupo de cara a este momento tan trascendental que se viene y cuáles son los proyectos a futuro para esta gran votación que se va a realizar. Bueno, nosotros esperamos, en primer lugar, profundizar algunas líneas de trabajo, porque obviamente hubo medidas que, si se quiere, son las medidas urgentes que se pueden ver en el corto plazo. Se compran patrulleros y están los patrulleros. Ahora, lo que tiene que ver con obra pública o con rediseño de las instituciones, procesos de formación que a lo mejor los efectos los vamos a ver dentro de varios años, eso me parece muy importante. Y en cuanto a la reforma constitucional, creo que es una muy buena oportunidad para que nuestra ley fundamental diga cosas sobre la justicia y la seguridad que queremos. Nosotros tenemos, las constituciones en general en todas las provincias argentinas y la propia Constitución Nacional, cuando hablan de seguridad, lo hablan en un sentido negativo. ¿Qué es lo que el Estado no puede hacer? Mire, el Estado, para dar seguridad, no puede condenar sin juicio previo, no puede aplicar el tormento, no puede hacer comisiones especiales, es decir, todos los límites al poder del Estado. Ahora, en ningún lado yo veo que diga, por ejemplo, que el Estado tiene el deber de dar seguridad a la gente, de proteger a las víctimas. Eso no lo dice nadie. Las constituciones en general, por la época y por la ideología liberal que las inspira, en general se preocuparon por establecer límites para proteger al ciudadano de los abusos del poder del Estado.
no se preocuparon tanto, porque en aquel momento tal vez no era la preocupación de brindar un marco para la función positiva que tiene el Estado de dar seguridad. Cuando menciona la palabra seguridad, la Constitución de Santa Fe habla de la seguridad social, y la Constitución Nacional dice que las cárceles son para seguridad, no para castigo. Es como que dice poco, no habla de las víctimas. Da las garantías para la persona que es imputada penalmente, o que es para el delincuente, para el condenado, para el preso, pero no brinda derechos y garantías para las personas que son víctimas de un delito. No brinda un marco, por ejemplo, para la persecución penal. A ver, que diga, me imagino una constitución, no voy a dar la redacción ahora, una constitución que diga que el Estado tiene que planificar la persecución penal contra los delitos más graves que afectan en mayor medida a la gente, que la persecución penal y el castigo de los delincuentes tiene que servir para reducir la reincidencia y para dar más seguridad y para disminuir la cantidad de los delitos. Eso me parece que son cosas fundamentales y que hoy no están casi escritas en ningún lado, y hay que deducirlas de algunos instrumentos, directrices. Me parece que es lo que tenemos más adelante. A ver, cualquier persona te diría que, salvo a nivel nacional, que la preocupación puede ser la economía, a nivel provincial la seguridad sigue siendo la prioridad número uno de la gente, la preocupación número uno, y por ende de nuestro gobernador y de todo nuestro gobierno. Me parece sumamente curioso que este valor, que para nosotros es fundamental y sin el cual todos los otros derechos no se pueden realizar. Porque vos no podés tener educación si no tenés seguridad, no podés tener salud si no tenés seguridad, no podés tener seguridad social si no tenés seguridad, no podés salir a la calle si no tenés seguridad, no podés disfrutar de tu vida en libertad si no tenés un marco de seguridad. Me parece muy peculiar que omitamos este pequeño detalle en la formulación de un esquema constitucional. Bueno, el desafío es enorme, pero ustedes van súper encaminados. Cuando Maximiliano asume la gestión, se presentan una serie de leyes que incluso han funcionado muy bien, que se han votado y aprobado, ¿no? Pero, por ejemplo, la ley de emergencia en seguridad pública, hablamos de distintas leyes. ¿Qué balance hace de estos 15 meses de gestión? La verdad, estos días, no recuerdo en qué ocasión, estábamos mencionando lo importante que es que algunas cuestiones estén reflejadas en leyes para diseñar una política de Estado. Entonces decía, hoy vengo yo y digo, bueno, vamos a hacer estaciones policiales. Mañana viene otro y dice, ¿sabes qué? Vamos a volver a abrir las comisarías y en las estaciones policiales vamos a poner macetas y floreros. No, muchachos, a ver, esto es una decisión no de un gobierno, de un ministro, de un jefe de policía. Esto es una decisión de la provincia, del Estado de la provincia de Santa Fe, a través de sus órganos democráticos. Las leyes, algunas de las que vos mencionaste, fueron 10 leyes de seguridad en el inicio de gestión, 2 más durante la gestión y algunas durante el año 2024 y algunas que estamos mandando en breve. La mayoría salieron por unanimidad o casi por una mayoría aplastante, salvo algún diputado que por ahí se abstiene y demás, pero digo, no hubo ni siquiera, hubo un gran consenso de los órganos democráticos, y me parece que esto es también la fortaleza. Cuando se habla, pero escúcheme, ¿qué hacen en la cárcel? ¿Por qué los presos los tienen así para requisar? Miren, nosotros estamos cumpliendo una ley que fue votada por 47 de los 50 diputados y por 19 de los 19 senadores. Si alguien tiene algo que decirme, se lo va a decir a los representantes del pueblo de Santa Fe, no a mí. Me das el pie para hacerte una pregunta, porque estabas diciendo esto de las estaciones policiales, que es algo que se está implementando, que están trabajando fuertemente en esta refuncionalización del sistema de comisarías. Digo, esto no es algo del presente. Este proyecto, este plan, inicia en el periodo 2015-2019, cuando Miguel Lifchit era gobernador de la provincia y Maximiliano Puyaro ocupaba el rol que ocupas vos hoy como ministro. Ahí se comienzan a hacer una serie de modificaciones dentro del sistema que existía, y en 2019 esto tiene una interrupción, ¿no? Debido al cambio de gobierno, y hoy se retoma. Preguntarte 2 cosas en este sentido. Sí,
ese plan que se había iniciado, si se quiere, en aquel entonces tuvo una modificación debido a un cambio, ¿no?, de contexto, de diagnóstico, ¿no?, por el contexto actual, o si se sigue trabajando en la misma línea de aquel entonces, y por qué se decide cambiar el sistema actual. ¿Qué falencias ven dentro de las comisarías para decir, nos parece más propicio hacer estaciones policiales? A ver, empezamos un plan de trabajo que en muchos aspectos tiene puntos de continuidad con lo hecho en gestiones anteriores. De hecho, tiene continuidad más allá. Las estaciones policiales no se podrían planificar si no hubiera ya un sistema de patrullajes en cuadrículas y capas. Pero a la vez no se podría garantizar un sistema de patrullaje en cuadrículas y capas si no hubiera sistema 911. Y tampoco se podría controlar si no tuvieran GPS todos los móviles y no hubiera todo un diseño basado en el análisis criminal. Entonces digo, son cuestiones que se construyen sobre lo construido previamente y por eso por ahí es muy importante, no necesariamente, a ver, aunque no se dé la continuidad partidaria o política, sí la continuidad de las políticas de Estado. Puede ser que, digo, empezamos a hacer, mirá lo que nos pasó en Rosario, habíamos hecho una estación policial, cambio de gobierno, no sabían para qué era, no sabían para qué servía una estación policial. ¿Qué hicieron? Le metieron el 911 adentro. Entonces yo quiero desplegar el patrullaje preventivo en esa zona, no puedo, porque tengo todo el lugar ocupado con los dispositivos del 911 que iban en otro lado. Es decir, el plan tiene una lógica y por supuesto se va actualizando, se va reformando. Nosotros en los 4 años que nos tocó no estar en el gobierno, seguimos estudiando, analizando experiencias en otros países, nosotros habíamos visto plan cuadrante de Chile a fines de 2015, volvimos a estudiar, vino gente de Carabineros, de Policía de Investigaciones de Chile, recibimos informes, vino gente de la Embajada de Estados Unidos y empezamos a ver qué más se podía hacer con lo que hay hoy. Por ejemplo, camarizar todo con sistemas de inteligencia artificial que nos permitan rastrear personas y vehículos en tiempo real y después en un momento investigativo, si uno ve que un auto rojo pasa y hace tal cosa acá, seguirlo automáticamente y traquearlo en toda la ciudad. Son cosas que van tomando los avances científicos y tecnológicos de la época, pero que tienen una base de una continuidad de un plan. Que ese plan, en 2 palabras, es especializar a cada uno en lo suyo y que el policiamiento preventivo sea dinámico, en calle y controlable. Esto significa, es muy fácil decirlo, después hay que especializar a la policía de investigaciones, hay que construir cárceles, porque no podemos especializar a la policía en policiamiento preventivo si tienen que custodiar detenidos, hay que llevarlo al servicio penitenciario, no hay lugar, hay que construirlo. Y así con cada una de las áreas. Nosotros este plan de estaciones policiales en lo que es la ciudad capital, tomamos por supuesto del plan original que había comenzado a ejecutarse en Rosario, se modificó el diseño, la unidad ejecutora modificó totalmente el diseño para poder hacerlo más eficiente, para replicarlo en mayor escala y de alguna manera esto va a implicar superar un sistema. A ver, hoy las comisarías, subcomisarías y destacamentos, que por ahí cíclicamente aparece alguien y dice hay que reabrir la comisaría. Mire, la comisaría hace 100 años servía para, el jefe de la comisaría patrullaba su jurisdicción, investigaba los delitos, atendía la emergencia y recibía denuncias. Bueno, las denuncias hoy las reciben los centros de denuncia, el CD 911, la fiscalía puede hacerla en otro lado. La investigación la hace la fiscalía con la asistencia de la policía de investigaciones. El patrullaje se organiza y se controla de manera centralizada desde las jefaturas policiales y en coordinación con los sistemas 911. Con lo cual, de esas funciones que cumplía la comisaría, ¿qué queda hoy? Hoy queda una función residual, pero vamos a pensar en la distribución eficiente de los recursos. Yo quiero organizar el patrullaje en la zona norte. ¿Sabés de dónde tengo que sacar los patrulleros hoy? De Urquiza al sur, la unidad regional. Hoy es un diseño ineficiente, que ya no da más. Lo que estamos planteando es un diseño pensado para el mundo de hoy, donde existe sistema de comunicación digital, donde existe el GPS, donde existen sistemas de análisis criminal que me permiten asignar dinámicamente los recursos en función de las variaciones de mapa de delito. Eso con un sistema de comisarías totalmente inviable.
Te agradezco muchísimo por esta charla, por habernos contado todo esto tan interesante y espero que nos encontremos más adelante para hacer un balance de todo lo que está llevando adelante el gobierno de la provincia y también el ministerio. Muchas gracias, Pablo. Cómo no, con mucho gusto y a disposición para hacer un balance en adelante para que nos evalúen según los resultados de la gestión, que es lo más importante. Gracias.